pasado 31 de octubre se reportó el hallazgo de 4 cadáveres a un ladito de la carretera México-Toluca en la zona de La Marquesa. La Procuraduría de Justicia del Estado de México investigó y resultó que los 4 eran presuntos asaltantes. La historia detrás, la siguiente. Abordaron un camión, robaron a los pasajeros, pero uno de los pasajeros se levantó y les disparó. Y cuando se bajaron del camión huyendo, los remató abajo de la unidad, recuperó el botín, regresó las pertenencias a las víctimas y no me les pidió a los pasajeros pues, que no dieran ninguna señal sobre quién era él. Un poco más adelante se puso una capucha en la cara, se bajó y se fue. Las autoridades lo están buscando. Otro caso se registró la madrugada del lunes. Un sujeto entró a la casa de 3 mujeres en Aguascalientes. Ellas lo sometieron a golpes hasta que murió. Las autoridades dijeron que actuaron en legítima defensa y las 3 personas están libres. Luego ayer en la madrugada, vecinos de San Francisco Teotihuacán descubrieron a un par de presuntos delincuentes y argumentaron que la policía evitó que fueran investigados. El intento de linchamiento, lo acaba de ver en las imágenes, derivó en destrozos. Entraron a la presidencia auxiliar, saquearon las oficinas, quemaron mobiliarios, cerraron vialidades, quemaron una patrulla. Parece que los casos de justicieros, es decir, personas que hacen justicia por propia mano, son cada vez más frecuentes en nuestro país. Hablando de este tema, miren nada más esta manta en San José Iturbide, Guanajuato, que dice: vecinos organizados, rateros, si te agarramos no vas a ir a la comisaría, te vamos a linchar. Nosotros no llamamos a la policía. Muchas gracias a Raúl Guzmán por mandarme esta imagen. Y hoy nos acompaña para hablar de si se vale o no la justicia por propia mano el senador del PAN, Jorge Luis Preciado. Usted lo recuerda porque ha propuesto que haya más soltura, haya más facilidades para portar armas en nuestro país. Muchas gracias, senador, por estar aquí. Muy buenos días. Y Roberto Hernández, abogado, cineasta, uno de los creadores de la emblemática película Presunto Culpable. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, también. Carlos? Muy buenos días. Senador, ¿se vale que la gente tome justicia por propia mano? Yo creo que se vale que se defienda, ¿no? Cuando tiene... Mira, el bien jurídico tutelado, como dicen los abogados, más preciado que tiene la gente es la vida. Cuando tu vida está en riesgo, se supone que cuando vives en una sociedad, el Estado está obligado a proteger esa vida. El detalle es qué pasa cuando falla el Estado, cuando el Estado no está ahí para defenderte. Entonces se activa la legítima defensa, es decir, la posibilidad de defender mi vida, de defender mis derechos, de defender mi libertad, de defender mi patrimonio. Hoy la Procuraduría del Estado de México está buscando a un hombre que, siendo pasajero, cuando ya se iban los ladrones, les disparó y luego los remató. ¿Piensa que este hombre tendría que ser, en lugar de perseguido, condecorado? Yo pienso que ese hombre por lo menos debería, bueno, no es el único caso, hay que decir que estamos hablando de un estado fallido donde se registran más o menos 50 casos de estos al año, y lo que te habla es de un estado que ya no tiene la capacidad de protegerte. Ese hombre actuó, desde mi muy particular punto de vista, en legítima defensa. De hecho, los primeros disparos salen de arriba del autobús, no fueron abajo. Pues cuando ellos huyen con el botín, entonces la legítima defensa, de acuerdo a nuestro código penal, debe ser actual, o inminente o inmediata. Entonces yo creo que sí se dan los elementos de la legítima defensa. Yo creo que actuó en el momento en que están siendo asaltados y buscó el mejor... ¿Es un héroe? Yo no diría un héroe, pero sí es un ciudadano que no confía en la autoridad y no confía en que alguien vaya a llegar a rescatar a los pasajeros. ¿Cómo lo ves, Roberto Hernández? A mí me parece que estoy de acuerdo con el senador en que en México hay una ausencia de Estado. En las mediciones internacionales sobre Estado de Derecho, pues México está en las posiciones más bajas, pero de ahí saltar a la conclusión de que pues tenemos que armar a la población, que hay una propuesta por parte del senador de que portemos armas y que sea factible para todo el mundo tener una en su casa. A mí me parece que eso es un salto cuántico, que es una cosa absurda. Y además pasar a la conclusión, además de que lo que ocurrió, estos hechos que describías hace un momento, se pueden catalogar como legítima defensa, es una cosa absolutamente ¿Por qué no? ridícula. Porque estamos hablando aquí de, o sea, los hechos que narras, es una persona que... es lo que la Procuraduría dice, ¿no? Lo que la Procuraduría dice, además es lo que la Procuraduría está investigando, es que una persona pues prácticamente ejecutó a 4 asaltantes. Los asaltantes pues no mataron a nadie dentro del camión, no hay ninguna proporcionalidad entre los homicidios cometidos y el robo de unas cuantas pertenencias que no sé qué haya sido, dinero, relojes. Ahora, la justicia de mano propia incluye estos hechos fortuitos como el del camión, un vigilante, pero también las autodefensas,
también los linchamientos o escuadrones de la muerte, todos son figuras de lo mismo, ¿no? Y las armas tienen mucho que ver, senador. Bueno, yo vi la reconstrucción de los hechos y el primer disparo es arriba del camión, ¿eh? O sea, sí se le dan a un asiento. Por supuesto, yo sí es proporcional, porque sí iban armados, es decir, sí traían armas de fuego y sí traían con qué lastimar a los pasajeros. Mira, este hecho termina diferente a uno que acaba de suceder en San Luis, donde obviamente una de las pasajeras es violada por uno de los asaltantes. Es decir, hay que esperar a que se consume el hecho para poder defender, ya sea esa persona o alguien más. Yo creo que no, y no debe ser, el código dice actual, es decir, que se esté dando en el momento, pero también dice o inmediato, es decir, después del momento. Si hubiera pasado 1 hora o 2 horas en las que una persona va y los busca y los asesina, estaríamos hablando de una ejecución. Pero cuando es en el momento, minutos después, o dentro del propio autobús, que ven que una persona saca un arma y salen corriendo, y les dispara y siguen corriendo y les dispara para recuperar las pertenencias, estamos frente a un acto, desde mi muy particular punto de vista, de legítima defensa, porque se dan los elementos que constituyen la no sanción, por decirlo menos. Vi el video donde el procurador del Estado de México narra los hechos y lo que él cuenta es que les disparó y ya estaban abajo del camión los asaltantes, ya estaban tendidos en el piso y todavía ahí en el piso les disparó. Eso es lo que yo tengo entendido. Entonces me parece ahí que ahí sí es claramente un exceso. Si en lugar ¿no? de ser uno son 10 los que están armados para defenderse, como ocurrió en Michoacán, ¿también se vale? Pues hay que ver qué pasó en Michoacán, porque de pronto, por ejemplo, el tema de las autodefensas, yo hice un recorrido por Apatzingán, Tancítaro, Peribán, Los Reyes, y lo que te narra la gente de ahí, en Apatzingán hay 2,000 huérfanos, eso hay que decirlo. ¿Qué pasó? La gente se desesperó, te roban tus huertas, te las cambian de dueño ante notario, te queman las bodegas, te queman las empacadoras, y al final termina yendo por la esposa y las hijas, se las llevan a la sierra a violarlas y matarlas, y luego confían en la autoridad, van al Ministerio Público, ponen las denuncias, y luego a otro día tienes a un hombre rompiéndote la denuncia en tu cara, recogiendo al primero de tus hijos que encuentre, se lo lleva a la sierra y lo mata. ¿Qué hace la población? Esperar a que venga ese Ministerio Público que está coludido con la gente. Pongo 2 datos en Michoacán. Jesús Reina, el exgobernador, está en la cárcel. Fausto, el hijo de Fausto Vallejo, también está en la cárcel. Es decir, hay una coalición o colusión entre el gobierno y los templarios. Me parece que estamos hablando de, estos son los síntomas de una crisis de ausencia de Estado, en eso estamos de acuerdo. Pero ¿cuál es la solución? La solución es armar a la población y permitirle a todo el mundo que tome la justicia en mano propia, o la solución es construir Estado, usted como legislador crear instituciones, reformar a la policía para que esté en condiciones de prestar un servicio adecuado, crear una legislación apropiada para que la policía tenga los recursos para enfrentar a la criminalidad, que funcionen los números de emergencia en México, o darle una pistola a todo el mundo. El problema es que la gente ya no confía. El 93.7% de los ciudadanos, de los delitos que se cometen en este país, ya ni siquiera se denuncian porque no hay confianza en la autoridad. ¿Qué es lo que nosotros hemos investigado a nivel internacional? Que donde la gente se puede armar en su casa, en su negocio, en su auto. Eso es falso, senador. Por supuesto, habría que ver en Inglaterra, cuál es la base. En Inglaterra los policías no pueden portar armas, la ciudadanía no puede portar armas y hay la menor cantidad de violencia por arma de fuego de manera lógica. Entre más armada está la población, más factible es que se cometan lesiones por arma. Hay 46 armas por cada 100,000 habitantes, por cada 100 habitantes, y es el tercero más armado del planeta y es en el que menos delitos hay. Estados Unidos hay 116 armas por cada 100 habitantes, hay más armas que gente, y se cometen 4.3 homicidios por cada 100,000, mientras en México se cometen 22 por cada 100,000. Y donde en Estados Unidos hay 300 millones de armas que están concentradas en un 3% de la población. Y la gran mayoría de esas armas no se usan para prevenir delitos. Se usan en 2/3 partes de la posesión de armas se usa en suicidios. Habría que revisarlo. O sea, la gente acaba usando la arma que usted quiere otorgarles contra sí misma. Eso no va a construir Estado, no va a reducir la violencia que hay, no va a reducir la cantidad de robos que hay. Yo tengo dos. Esos son los datos que hay. Yo tengo 2 teorías. Aquí traigo los datos, tengo inclusive el estudio de jurídicas de la UNAM. La gente que decide suicidarse, se va a suicidar. Si tiene un arma en la mano lo va a hacer, si no se va a colgar, se va a aventar al metro, se va a aventar de un edificio. No puedes prohibir todo eso en función de que dices, es que hay un arma. Primero se toma la decisión de hacer determinada cosa. No, nada más que los intentos de suicidio con arma de fuego usualmente son eficaces. Sí, podría ser. Pero eso es muy distinto. El tema es, por ejemplo, un delincuente no
decide cometer un delito en función de que tenga un arma. Primero decide delinquir y luego busca con qué. No es el arma la que determina la acción del delincuente. Es decir, oye, pues nos trajeron un arma, ¿por qué no salimos a matar a la gente? ¿Por qué no salimos a asaltar? Pero creo que estamos en dos autobuses? debates distintos. O sea, a mí me parece que lo que el Estado tiene que hacer es procurar la reducción de la violencia. Yo estoy de acuerdo en eso. Procurar que pues, no haya muertes violentas, por ejemplo. Y lo que haría, y lo que los datos indican, es el entregarle un arma a todo mundo, lo único que va a hacer es incrementar las muertes violentas y las lesiones. Ya hay por arma de armas. fuego. O sea, tenemos 15 millones de armas en el país, 5 millones están de manera legal, 3 millones la tienen ciudadanos, 2 millones los tienen cuerpos de seguridad y seguridad privada, y hay 10 millones de armas que nadie sabe dónde están. Yo no creo que esos 10 millones de armas las tengan los delincuentes. Puedo pensar que puede haber 2 millones de delincuentes armados hasta los dientes, pero hay 8 millones de ciudadanos que tienen armas. Senador, para mí me parece irresponsable entregarle armas a la población. No, es irresponsable, o sea, ni siquiera hay que pasarlos al lado legal. México para no es un tenga país que registros de sea armas. particularmente exitoso en hacer valer las reglas que crea, ¿no? Y me parece que si vamos a autorizarle a la gente a tener un arma de fuego, ¿cuál es la rendición de cuentas que debe pesar sobre una persona que decide tener Por ejemplo, un senador, artefacto de este julio tipo? Si tú comparas las estadísticas de Inglaterra de muertes fatales causadas por la policía contra las estadísticas de Estados Unidos, Inglaterra está en el paraíso y Estados Unidos tiene un problema severo. No, estamos más graves nosotros. Y estamos hablando de policías que están entrenados para utilizar un arma de fuego. Y usted está hablando de entregarle armas a la población que no tiene la capacidad, ni siquiera el entrenamiento, ni hay rendición de cuentas alguna sobre qué se hace. En nuestro país, miren, hay 3 millones de armas legales, es decir, que tienen registro en la Sedena. De esos 3 millones de armas que ya están legales, solo se ha registrado un solo delito con esas armas que hoy por hoy están registradas en la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, el delincuente no registra el arma. La gente decente que tiene un arma para su legítima defensa sí la registra y por lo tanto sabe que la autoridad sabe que él la tiene. Datos fríos, voy a poner un caso, el caso de los cazadores y el caso de los que practican tiro al blanco o deporte, hay 124,000 en el país. ¿Cuántos delitos se han cometido con esos 124,000 armas? Ninguno, no hay un solo registro de que alguien que legalmente obtuvo un arma la utilice para cometer un delito. Lo que nosotros le apostamos es a disuadir el delito. Yo pongo un ejemplo que es un ejemplo no clásico. sirve como estrategia de disuasión. O sea, el delincuente no sabe si el ciudadano está armado o no, a menos de que lo anuncies con una manta en tu casa. En el momento en que se autorice una ley que permita que un ciudadano pueda traer un arma en su auto o en su negocio, el delincuente va a saber que hay un negocio que puede estar armado y que hay un vehículo donde la gente puede ir armada. Pongo un último ejemplo. Orlando, en el 66, se abrió un curso para capacitar a mujeres en el uso de armas de fuego. Se capacitaron 60,000 mujeres. Durante los siguientes 10 años, Orlando fue el que tuvo el índice más bajo en violación y en ataques sexuales a mujeres. Entonces, ¿qué pasa en Orlando que no pasó en el resto de las ciudades? Pues que el delincuente sabe que la víctima puede estar armada y que la víctima lo puede atacar.